La inadmisibilidad es fundamental, porque la autoridad no puede interponer una solicitud de invalidación respecto a una resolución que resuelva el proceso de revisión iniciado en virtud del artículo 25.15 de la Ley 19. A continuación, el otro tribunal pasará a exponer sucintamente los antecedentes de la reciente regulación. En esta división andina, titular del proyecto Sistema de Ejecución de Radares a largo plazo de busca un marco definido, calificado favorablemente por la entonces Comisión Regional de Medio Ambiente el 4 de marzo de 1994, mediante la resolución exenta número 275D, en adelante de la Nación de Proyecto. El proyecto consiste en un tranque diagonal ubicado en el sector vinculado de Rufín, a 45 kilómetros al norte de Santiago, en el que se autorizó un titular para disponer de 1.930 millones de toneladas de radares, alcanzando una superficie de 1.900 hectáreas al término de su vida. En el reserva 1.9 de la citada RCA se contiene la obligación para el titular de realizar un plan de seguimiento y monitoreo ambiental, contemplando una serie de postes de monitoreo que permiten verificar que las variables asociadas al agua subterránea evolucionan de acuerdo a lo evaluado. Por su parte, el considerando número 2 de la mencionada RCA establece expresamente que ante la eventualidad de que se detecte una posibilidad o secuencia de impactos ambientales en el proyecto, se debe informar de ello oportunamente para asumir las acciones necesarias para el proyecto. En este contexto, el 17 de agosto de 2012, el Alto de División Andina solicitó ante la Comisión de Evaluación la revisión de la RCA del citado proyecto, sistema de dispuesto en el artículo 25.15 de la Ley 19. Lo anterior, como consecuencia de que se identificó que las variables ambientales contempladas en el plan de seguimiento asociadas a los aguas subterráneas variaron sustantivamente en relación a lo proyectado. En efecto, se informó por el titular que los postes de monitoreo que estaban el avance de una curva de aguas de presencia del frente de relaves, pudiendo constatarse el avance del frente de fosfato desde el sector del muro hasta sectores localizados fuera debajo de él, en cantidades no previstas por la evaluación del frente. El 25 de septiembre de 2012, la Comisión de Evaluación dictó la resolución exenta número 421, durante la cual inicia un proceso de revisión de la RCA del proyecto. Durante dicho proceso de revisión se realizaron una serie de objetivos, dentro de las cuales destaca la apertura del periodo de información pública por 10 días, el que fue comunicado a la ciudadanía mediante inserción de una lista del diario La Tercera de 4 de octubre de 2012. Durante este periodo se recibió solo una observación, que corresponde a la realizada por Juan Carlos Pérez Guzmán el 19 de octubre de 2012. Otro hecho relevante dentro de este proceso fue que el 3 de septiembre de 2014 se efectuó la compañera versión definitiva del plan de seguimiento que fue distintas zonas, que contiene un conjunto de medidas que se estimaron necesarias para la ejecución de la situación verificada en el tranque de relaves original. El 8 de mayo de 2015, la Comisión de Evaluación, mediante la resolución exenta número 204, puso fin al procedimiento de revisión. La citada resolución decidió modificar la RCA del proyecto en el sentido de tener como parte integrante de la misma las medidas propuestas por el titular y las condiciones establecidas por los organismos del Estado con competencia ambiental que participaron del proceso de revisión. El 6 de noviembre de 2015, don Lorenzo Bauzá Fernández y doña Francisca Cudero Pérez, en representación de la Asociación Gremial de Agricultores Chacabuco por Palco, presentaron una solicitud de invalidación ante la Comisión de Evaluación, en contra de la citada resolución número 204. La solicitud se fundamentó en 4 causales que se relacionan con la comunicación del aviso y el término fijado para las observaciones,
no ha considerado un informe de regulación del agua, porque las medidas aprobadas constituían cambios de consideración y la existencia de espacios no previstos, que no fueron considerados en el proceso de revisión. Fundamentos que serán desarrollados más adelante al referir a los puntos discutidos en la regulación. El 3 de febrero de 2016, la Comisión de Evaluación, mediante la resolución 168, declaró inadmisible la solicitud de invalidación por considerar que esta no procedía respecto de una resolución que refiere un proceso de revisión iniciado en virtud del artículo 25 y 15 de la Ley de Saneamiento. Para llegar a esta conclusión, la citada resolución consideró que el solicitante debió reclamar las supuestas ilegalidades a través de las vías específicas de información que establece la Ley de Saneamiento, para un titular y es directamente afectado por la resolución que conocía el proceso de revisión. En concordancia con lo anterior, la resolución señala que los solicitantes de invalidación debieron haber recurrido de la misma forma que lo hizo el Carlos Guzmán, es decir, mediante la interposición del recurso de reclamación especial considerado en el artículo 25.15 antes que emitió el ministro. En contra de la resolución precedente, se interpuso el derecho tribunal, 5 de marzo de 2016, declaración del artículo 17 número 8 de la Ley de Intervención. De forma escrita y reclamación, la informe de la reclamada defensa 131, los argumentos del pacto se pueden definir en lo siguiente. En primer lugar, los reclamantes refutan la supuesta interpretación analógica por parte del tribunal que podría llevar a declarar inadmisible la solicitud de invalidación, conclusión a la que no disponibilidad de trato de haber realizado la interpretación económica, acorde con el deber de protección al medio ambiente que tiene la Comisión de la Elección. Señalan que, en rigor, se estaría en presencia de un sistema recursivo aún más restringido que el señalado por la reclamada en la resolución impugnada, toda vez que, conforme a los artículos 25.15 y 20 de la Ley de Saneamiento, la reclamación solo podría interponerse por el titular del proyecto, lo que no basta a que se solicite la invalidación regulada en el artículo 53 de la Ley de Saneamiento. En todo, agrega los reclamantes, se debería entender que el régimen recursivo comprende tanto el titular del proyecto como el directamente afectado. Sin embargo, para que el directamente afectado por la reclamada, correspondería aplicar el artículo 29 de la Ley de Saneamiento, que regula la reclamación de las personas naturales o jurídicas cuyas observaciones no hayan sido debidamente consideradas en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental. Conforme a lo señalado, afirma que la unidad activa de los directamente afectados solo derivaría de haber emitido observaciones durante el procedimiento de información pública contenido en el artículo 29 de la Ley de Saneamiento. En lo señalado precedentemente, los reclamantes concluyen que únicamente cuando uno ha reclamado como directamente afectado, en el caso de haber efectuado observaciones que no fueron señaladas. Sin embargo, también ello no ocurrió, por cuanto la Asociación Gremial de Agricultores Chacabuco por Paico fue recién creada en el mes de marzo de 2015, cuando ya había concluido el procedimiento de consulta pública, y los miembros que las reformas no participaron de dicho proceso debido a los vicios en la publicación de la lista que comunicaba la apertura del proceso de participación y el extremo plazo otorgado para efectuar dichos procesos. Por su parte, sobre este punto, la reclamada señala que conforme al sistema recursivo especial contenido en el artículo 25.15 en relación al artículo 20 de la Ley de Saneamiento Público, solo podemos reclamar en contra de la resolución que resuelve un proceso de revisión el titular del proyecto y el directamente afectado, restringiéndose de esta forma la posibilidad de requerir a quienes no fueron directamente afectados por dicho proceso. En el caso en concreto, en esto que la institución reclamante se haya constituido en marzo de 2015, no impedía que aquellos que ahora lo componen participaran de forma individual en el procedimiento de revisión y reclamaron ante la autoridad administrativa conforme al sistema de recursos social. Agrega la reclamada que los reclamantes carecen de legitimación activa para solicitar la invalidación, ya que no intervinieron en el procedimiento de la revisión cuya resolución determina solicitar la invalidar y no se encuentran en ninguno de los casos del artículo 21 de la Ley de Saneamiento 108. En cuanto a la intervención en el proceso de revisión, señala que si bien la asociación de enlace contribuyó con posterioridad al citado proceso, nada impedía que cada uno de sus integrantes participara. En cuanto al interés, señala que la Asociación Gremial de Agricultores ni puede tener el carácter interesado respecto a hechos que acontecieron antes de que se constituyera, haciendo presente, además,
un tablero que limita intereses activos de este estatuto, que conforme a él sería únicamente instar acciones en contra del Poder Familiar del 34, que se encuentra actualmente en ejecución. En cuanto a la legitimación activa para actuar ante el tribunal, señala que la acción del artículo 17, número 8 de la ley 20.600 presupone para que el ejercicio no solo el perjuicio en derechos subjetivos, sino que también en daño sufrido por las personas naturales y jurídicas que habiten en el ámbito en donde se ejecuta la resolución juzgada. En este contexto, señala, resulta difícil entender cómo la revisión de la resolución de calificación ambiental, que tiene por objeto mejorar o perfeccionar el plan de seguimiento, podría producir perjuicio sin objeto del terreno feudal. Concluye que, al establecer que la solicitud de validación del artículo 53 de la ley 19.860 pueda ser impetrada por cualquiera, sea no interesada en los términos del artículo 21 de la citada ley, tenga o no el derecho subjetivo individual o colectivo, o al menos el interés jurídico legítimo vinculado a la Constitución, termina convirtiendo la acción del artículo 17 número 8 en una verdadera acción popular, concepto que está muy lejos de los fines perseguidos por el legislador. En segundo lugar, los declarantes alegan falta de fundamentación de las resoluciones juzgadas, por cuanto los principales argumentos atribuidos para declarar inadmisible la solicitud de invalidación consisten en citas e interpretaciones de una serie de fallos dictados por diversas órganos públicos y administrativos que serían, en su opinión, antojadizas, caprichosas y que inducen a votar. Por el particular, la reclamada no se hace cargo de estos puntos en su informe, sin embargo, lo hace implícitamente a quitar nuevamente alguna de las consecuencias de la política. En tercer lugar, los reclamantes reiteran los argumentos hechos valer en la solicitud de invalidación y que son los siguientes. Primero, el anuncio del inicio del proceso de información pública no fue publicado en el diario oficial, sino en el diario La Tercera, ensuciando con ello el artículo 25.15 de la ley 19.300 en relación con los artículos 39 y 48 de la ley 19.880. Se suma a lo anterior, el proceso de información pública fue establecido por el mínimo superior al inciso tercero citado en el artículo 39, lo que no se cumple sería con la importancia y complejidad de la ley. Sobre este punto, la reclamada señala que el artículo 25 tiene que salir expresamente a la ley 19.880 y que el artículo 39 citado en el estatuto legal señala expresamente que este tipo de análisis podrá realizarse también en el nivel de la circulación nacional, por lo que la Comisión de Evaluación había actuado conforme a la ley. En cuanto al plazo fijado, señala que se cumple con el señalado en el citado artículo 39, que establece que el término para el periodo de participación pública no podrá ser inferior a 2 meses. Segundo, el reglamento demuestra que la infracción del artículo 41 de la ley 19.880, en la persona que la resolución expuesta número 204 de 2015 remita un acto presentado por un particular después de realizar importantes observaciones por parte de la Dirección General de Aguas en la región metropolitana que no habrían sido gestionadas, así como tampoco se habría acogido las restantes observaciones realizadas por dicha dirección. La reclamada, por su parte, señala que en este punto es necesario aclarar que la citada resolución exenta sí está incorporada dentro de la misma resolución, pero solo en aquello que era relevante y competente. Todo ello de conformidad al artículo 38 de la ley 19.860 que establece que los informes serán facultativos y no vinculantes. Con todo, considera que la Dirección General de Aguas de la Región Metropolitana depende de la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Obras Públicas, la cual es integrante de la Comisión de Evaluación, quien votó a favor de resolver el proceso de elección de la Región Metropolitana. Tercero, los reclamantes sabían que el proceso de revisión presentado por el Poder no era procedente, por tanto las modificaciones al plan de manejo de las aguas subterráneas, contenidas en el nuevo plan de seguimiento y control de filtraciones, consisten en cambios de consideración, por lo que dicha modificación del proyecto debe desaparecer. Sobre el punto, la reclamada señala que el procedimiento de revisión de una sociedad y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental son diferentes. En este sentido, que las medidas que resulten del proceso de revisión deben ingresar al SENA se deben presentar el respectivo estudio o declaración de impacto ambiental territorial. Cuarto, por último, el reclamante alega la existencia de impactos que no previstos en la necesidad del proyecto y que no fueron abordados de manera suficiente y adecuada por el titular ni por la autoridad del Estado. Por su parte, la reclamada señala que el procedimiento de revisión se acota, como ordena el artículo 25.5, a las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las condiciones de medidas,
De forma que no podría la Comisión de Evaluación pronunciarse sobre otros asuntos que no sean los principales. Por último, y que no se termina en nuestro tribunal, en cuanto a las peticiones, los reclamantes solicitan que se acoja la reclamación y se deje sin efecto la resolución impugnada, ordenando a la Comisión de Evaluación que declare admisible la solicitud de invalidación o el subsidio del fin del fondo, deje directamente sin efecto la resolución urgente número 104 de 2015. Por su parte, la reclamada solicita que rechace la reclamación en su totalidad con expresa condenación en efecto. Esto es cuanto puede relatar que se debe hacer. Por la parte del reclamante, por los 30 minutos de sesión de espera, Haremos la presentación de la asociación de amigas que requiere desarrollo por parte parte en su calidad de reclamante, solicitando a este tribunal que sirva de efecto la resolución del día 3 de febrero de 2016 en la Comisión de Relaciones Ambientales de la República Metropolitana, porque la vez inadmisible la solicitud de invalidación efectuada por esta parte en contra de la resolución exenta número 104 de 2015 y el 8 de mayo de 2015 sobre la misma comisión evaluadora y resolvió el proceso de evaluación de la resolución de calificación ambiental 175 de 1994 respecto al sistema de disposición de regalos a largo plazo proyecto en base al cohesionismo cuyo titular es la original fue conforme a los términos y peticiones concretas que en primer término, quisiera hacer una breve referencia respecto a los aspectos formales que los cuales la ciudadanía y la legitimidad activa para ejercer esta regulación. Y por otro lado, quisiera entrar a hacer un análisis de la actividad que se realizó dentro de la reclamación para dejar aclarado la interpretación que esta parte creo es la correcta para efectos de determinar la procedencia o no de una invalidación y la procedencia o no de una reclamación administrativa en contra de la resolución de concatenación de resolución de integración. Por lo tanto, haciendo cargo de la primera parte, quisiera aclarar y ordenar un poco lo señalado de la Comisión de Investigación Ambiental titulado sobre la imposibilidad de resolver la inmigración pedida. Es evidente que la Comisión de la Nación Ambiental de elaborar los argumentos a realizar una intervención ambiental vuelve a encontrar una serie de normas que, si bien tienen que ver con lo que estamos hablando, hay que analizarlas por separado. Por un lado, está la legitimación activa para y por el otro estamos para ejercer la reclamación. En cuanto a la legitimación activa para realizar la invalidación, el capítulo 2.1 de la solicitud de invalidación presentada por esta parte ante el presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental, de la Comisión Metropolitana, el 16 de enero de 2015, que se acompañó por aquí, se realizó un análisis exhaustivo de los supuestos procedimentales que permitirían declarar la admisibilidad de la solicitud para que uno plazo, que consiste en una solicitud de invalidación y finalmente en lo que representa en este caso la legitimidad activa. En este sentido, fundamos nuestra legitimidad en base a los nuevos de la ley de 1840, perdón, de la lectura del turno de la ley de 1840, reclamando la afectación a los derechos constitucionales de las personas que forman parte de la situación en la que representan. Principalmente los derechos de integridad física y como gobernante de la ley, el
Por otro lado, desde un punto de vista más de fondo, la definición exacta de 304-2015 fue una que asegura la planificación del sistema de derechos de la salud, que física y física de la persona, la filosofía de la actividad física como la agricultura, y a un modo también tenido determinación por una actividad agrícola, al menos la especie que tenemos en la actividad agrícola, son pues todo esto generado por un contexto global más grande que la población y al menos uno de los más grandes que existen dentro de la región metropolitana. Valorando un plan de seguimiento de las aguas subterráneas, fundado en la supuesta variación que se conocía en circunstancias descritas en la Organización de 1994, parecía una sustancia que aquí fue capaz se debe precisamente a la evolución actual de poder condicionar en la mayor población proveniente del desarrollo de su actividad económica. Esto en cuanto a la liberalización. En cuanto a la legitimidad y la verificación de la condición integrada en el artículo 17 número 8 de 2600, la ley de 2600 es bastante clara en señalar en el artículo 17 número 7 que indica los organismos de la administración adecuada y las personas naturales y jurídicas que se señalan podrán intervenir con partes y los asuntos de competencia de los tribunales ambientales que en este caso se indican, conforme con la enumeración del artículo 17, número 7, el control número 8, que denuncia solicitar la investigación administrativa o directamente afectado por la resolución de la firma que procedimiento administrativo de validación. Es decir, en este sentido, uno, al analizar este número, uno observa que un representado de ambas, porque ella es una interpretación a nuestro juicio por erróneo y legalmente inadmisible. Siendo el más directamente afectado de dicha resolución, debido a que nosotros no tanto la resolución como nosotros pensamos, de que evidentemente la resolución más grande de su contra, lo que hace aún más formaria la legitimidad de los asimismo, señalar suficientemente que la Comisión Evaluadora ha tenido oportunidad de utilizar esta plataforma supuesta falta de motivación que parece forma a través de largo y que no lo utilizado en primer lugar, como hemos discutido anteriormente, por lo tanto, esta circunstancia de la parte de motivación debe ser encontrado muy diferente de la efectividad de estos proyectos de la efectividad de estos proyectos con un gran más extenderse en la causa principal. Y por otro lado, indicar que la definición de estos proyectos de la 21 de marzo de 2016 no se disputa de la decisión de la operación de subsidio que no fue como parte de la motivación que tenía la información
Favorecer a la Resolución 68/2019 como ya señaló me parece enfocado por lo contrario a realizar el mismo análisis respecto a los mismos fallos jurisdiccionales administrativos que considera intentar a lo que nos han considerando séptimo y 17, que es un séptimo de la Constitución reclamada, procediendo a realizar poco o nada de análisis que permita llegar a la conclusión que es muy importantemente señalado en este punto, la Comisión desarrolla de una manera casi más amplia respecto a la supuesta falta de interés y en consecuencia la falta de legitimación activa por mi representante cultural, señala que precisamente que atendiendo un sistema recursivo contenido en la ley de administración, las personas naturales, miembros de la asociación gremial a la que representan, o también podrían interponer un recurso de reclamación especial contenido en el mismo artículo 25 puntos de la ley de administración, en virtud de lo que ya es directamente aceptado, al igual como lo había hecho Guzmán, el procedimiento de declaración de productos. Esta parte señalada respecto a la declaración como la declaración no tiene una relación. Y el representante ha sufrido una interpretación parcial y errónea del artículo 20 de la ley de administración en relación con los esto porque al ser una interpretación estricta de la norma que regula la escasamente regulada institución de la Universidad, en el inciso tercero del artículo 25 señala que el acto administrativo que realice la revisión podrá ser reclamado de conformidad a lo señalado en el artículo 20. Al revisar el inciso primero del artículo 20 del procedimiento, este concede el recurso de reclamación administrativa especial. Solo respecto a los responsables del proyecto, por un plazo de 30 días después de la notificación de la resolución recurrida. Por lo tanto, en ningún caso procedería a la reclamación impetrada por cualquier persona distinta al titular, en la junta lo restrictivo que lo dice el sistema recursivo en el procedimiento que se realizó excepcionalísimo, como lo señala la Comisión de los tanto la resolución 678/2016 como el informe. Sin embargo, al realizar una interpretación analógica y una experiencia cotidiana de la administración, que parece que no procedería a que en lo que consideramos la interpretación del artículo 20 en relación con el artículo 29 del mismo cuerpo legal, que señala que en ningún cuarto cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones o destino del departamento, en este caso sería la ante los organismos competentes, para lo cual dispondrá un plazo de 30 días contando con la respectiva aprobación del extracto el inciso cuarto señala cualquier persona natural o jurídica cuyas observaciones no hayan sido debidamente consideradas en los fundamentos de la Constitución de Calificación Ambiental y en el artículo 24 podrá presentar un recurso
juicio, la única persona que tiene que tirar por la habilitada para poder encontrar una reclamación especial era don Carlos Peña Guzmán, como lo dice, y la lectura de la reclamación dispuesta por Carlos Peña Guzmán, así lo entienden también. Es fundamental la legitimación activa en base a que es participar en un proceso de información pública, donde se reciba seres no solo considerados, y en razón de eso, interpreta la amenaza de la persona, no se total no se asume, entonces reclamación administrativa. Finalmente, quisiera destacar ante este tribunal que algo íntimo que había excepcionalísimo en el procedimiento de revisión de mediación. Lo que es fundamentalmente es que el sistema ejecutivo, de acuerdo con la ley del artículo 25, no obsta que concurra la aplicación de una solicitud número 10, una solicitud de mediación fundada en la línea de la resolución exenta 74 de 2015. En términos señalados en esta parte del escrito presentado por este departamento político presentado por el no hacen recursos ni afectan a la procedimiento tal como intenta señalar la Comisión de Eleccionamiento de la Metropolitana, considerando que no es 2021 de la solución reclamada. Respecto a estas consideraciones, solicitamos que el Tribunal de Administración reciba dejarse en efecto la resolución exenta número 78/2016, declarando no legal para sistema político. Muchas gracias por la parte reclamada. Muchas gracias, señor presidente, por la presentación de la Comisión de Evaluación de la Reforma Parlamentaria. Un informe de la reclamación de autos fue rechazada en todas sus partes en el estudio del Tribunal de Derecho de la Constitución de los Estados Unidos. Quisiera antes de que los candidatos que nos habían revelado que un poco la información respecto de los detalles muy simple. Porque en general estaba asamblea ordinaria de la Secretaría de Miembros personal. El clarísimo primero señalan expresamente, y también citaba el señor presidente siguiente, como la discusión de agricultura de la Falla Seguridad del País, como marchar la introducción de la abogada de la Siniestra, como de la Línea Exiliación, que nos va a reducir un detalle en los puntos que estaban experiencia en el día de esta participación. Y más adelante se verá que se puede ver la acción relativa respecto al legislador actual. Específicamente se explica un producto tal que estuvo presentado en el caso de Uribe fue estos puntos de la Constitución que la legislación de Uribe ahora bien, entrando un poco a los temas que me dieron un poco la experiencia, y recordando lo que sí el presidente Miguel Nacida ha aclarado relaciones también relativas respecto a la visibilidad y política de conflicto, que también queremos saber que la responsabilidad de la definición de la Comisión de Evaluación que reduce la visibilidad la solicitud de mediación presentada por la Secretaría de Evaluación. Y quisiéramos explicar desde un punto de vista que la Comisión de Evaluación pretende. Nosotros creemos también que todo el servicio de evaluación pretende cuidar la inclusión de la cuidar el sistema de evaluación de inspección de Estado público. Es cuidar, voy a utilizar la frase de la República del Presidente de la República, que las instituciones funcionen adecuadamente. Y eso, por todo el que hay que ocultación. ¿Y por qué? En el caso del artículo de la Secretaría de Validación, creemos que se deberían abiertamente poner que quiere que sea. Y el tribunal que quiere que sea, ya sabemos que es la misma vigente de la Ministerio, y en ese sentido, a diferencia, por supuesto, de la cantidad parlamentaria, la resolución de la Comisión de Evaluación se utiliza en muchas resoluciones de que la Corte Suprema de Justicia están en la República para explicar que en este caso, específicamente, en este caso, lo que queremos hacer la solidaridad, en este caso,
donde hay una reclamación hecha a la autoridad nacional que le debe abierto, no pasaría con la ley. Hay una regulación. Ustedes lo pueden ver efectivamente en la base de los servicios fundamentales que se pueden permitir. Esta regulación es del día 27 de junio. ¿Qué es lo que genera esta solicitud de regulación? Por supuesto, que la Comisión de Seguridad Visible, que estuvo esto, que algunos se aclare, que la Comisión de Seguridad se abstenga, que la elección que ya había, por ejemplo, la Comisión de Seguridad y los derechos de la persona, que efectivamente presentó su regulación, porque la autoridad ambiental ayuda con sus cuidados, la lentitud de la demora que genera todo esta bien, y eso es por eso aplicamos en la ciudadanía. Efectivamente, esto constituye posterior a la participación de esta información pública, entonces me dan varias personas que se constituyen para la política particular, que no se puede discutir de alguna otra y luego, en quien también, como explico esto, vamos a tratar su batería. Pero, parece una gente que se constituye justamente para esto, porque no pasaron a ninguna presidente. Lo niegan que es partidario, que está para la comisión de la ley, que es un problema que fuerte. Y nosotros lo que decimos es que la ley de los artículos 39 expresamente señala que puede ser un medio de circulación nacional. Y que sea en beneficiar y en la democracia, sino que dice, oye, puede organizar la discusión. Y, nuevamente, aquí nos muestra que es el mismo, es una cuestión que estuvo de moda de política pública, de la política de la revolución. Y, entonces, nosotros necesitamos una normativa familiar. Es una aplicación de una sentencia que estuvo titulada con la perfectamente en la vida. Creemos que en este caso era perfecto. Evidentemente, no es exactamente los mismos casos que hemos visto, porque cada caso tiene un efecto relativo, pero creemos que la aplicación es similar, que el riesgo que se puede ver. Esta sensibilidad de relación pasiva en general es exactamente el mismo, que son las diferentes que la infracción es similar de la seguridad. Y esta sentencia, hablando de nuestros juicios, es bastante codificador en distintas partes. No es justamente, por ejemplo, que va estudiando quinto, que es irreversible, sostener que se lo tiene la decisión definitiva, para que no se tribunal tenga que haber conflicto con la autoridad ambiental. Cuando está pendiente la decisión definitiva de la autoridad ambiental. Exactamente, lo pide nuevamente, lo considerando cierto. Y incluso dice la otra semana que en este caso el tribunal debería considerar. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Tenemos una aplicación a esta norma, y decir, o sea, esta sentencia, y las normas, y entender que lo que el investigador está cumpliendo con lo que nosotros tenemos es que entregamos el centro autonómico. Y en este caso, la universidad tendría un presidente universitario que no ha llegado. Y es esto que nosotros estamos haciendo. Ahí es todo. En la versión de este caso. Pregunta. Y no solo eso, este mismo tribunal de esta sentencia de la pero el costo del mismo razonamiento, lo recoge de las 4 años y lo recoge el presidente del próximo segundo, porque evidentemente no es exactamente el mismo caso en la ruta de la Junta ni de estos, pero es situaciones similares. En el río no son las decisiones contradictorias, donde el río es el que se pasa a la de la ¿Y qué es lo que dice este tribunal? Que se está considerando el 22º de nuestro acuerdo. Por último, cabe destacar que se les conociera la aprobación del régimen de presión especial de la ley de sostenimiento social, tanto la velocidad y invalidación ambiental, se habrían afectado diversos principios nacionales. Como por ejemplo, la economía procesal, la concentración, la convivencia y la seguridad. Efectivamente, hacemos hincapié en la seguridad y en la gestión política. Porque si cometiendo delito, cualquier ejecutivo no se conoce respecto a una incluso sometida a su conocimiento de nivel de diferentes internacionales, malamente la religión de la nación, podría pensar respecto a la futuro. Esta ley, en este tribunal, donde exactamente hace último, en hincapié en cuidar ese sistema. Y rechaza respecto a los 34 la solicitud de relación de beneficios que hacen con la sociedad. Porque va a ser el de la fruta, pero que una de las personas que los equipos a la seguridad. Y Cuarto la Biblia también lo dice que la ley se le dio a otros actos secundarios, sobre todo en este siempre y cuando sea conciliable con la ley de administración. No nosotros que la ley de administración es conciliable, pero en este caso en particular, por eso es el cuando hay una condición que afecta por el Estado de la nacionalidad del Estado, se pone en juego la decisión electoral, se pone en
trabajar en el cual la autoridad es ahí donde piensa la bendición. No es sacando la puerta de una bendición, sino que en este caso en particular la pusieron. Y respecto a estos supuestos juicios alegados del juicio tribunal, bueno, lo cierto es que son, a nuestro gusto, no son muy fundamentales tampoco. Primero nos señalan que una gracia no se puede dar a los años de juventud. Bueno, lo reducieron el juicio presidente de este tribunal y que fue un caído. Lo que dijo Francisco, o sea, Marcelo Mateo, toda la que pararon de hacer el anticipo porque lo son anunciadas a la gente de la gente en eso que estamos la verdad que nosotros tenemos que hablar de una responsable de investigación ambiental. Claramente no tenemos mucho más información al respecto. Hay una resolución de investigación ambiental y una responsabilidad ambiental a la investigación ambiental. Respecto de los plazos, no es el artículo 29 precisamente señala que el plazo para la información pública a lo menos 9 días. Plazo de información pública. Plazo de regulación ambiental. Y esto está ya se preocupa. Respecto de la forma, efectivamente, la función de la agencia y su cargo de la forma, como la forma de la emergencia ambiental, también no tuvo la extensión completa. Bueno, para eso se inventó la directiva territorial, el artículo 38 de la Constitución, y tomó un turno aquí y considera que fue necesario. Y por tanto, no hubo ninguna de eso. Y respecto de un ingreso o no al sistema de relación de impacto ambiental, bueno, para ello cambiar alguna empresa, el artículo 10 de la ley de la Constitución, la reglamento del sistema de relación de impacto ambiental, establece un tratado de gobierno. Que tiene que ver con la Constitución. Aquellas medidas que se propongan, o aquellas cosas que prácticamente se saludan a que necesitan un conveniencia de una transformación, bueno, tendrán que hacerlo. Pero es parte del sistema. El sistema que está llamado a la y alegar además teoría del derecho fundamental del tener que probar esta parte muy diferente del futuro de la impresión que no se nos dio alegando de esta protección que me constituye. Lo cierto es que lo que nosotros estamos hablando es que para estar constitucional que tiene que ver con el constitutivo y hay temas que están incluidos en la cosa que como última reflexión, yo digo, voy a hablarle mucho más, porque la verdad es que con la respuesta de profesor del Pablo Rodríguez, yo no tengo mucho más que aportar a esto, simplemente decir que la investigación reconocimiento al público. La jurisprudencia administrativa estaba perfecta respecto a la doctrina, así lo general que tiene que ver con la federación, con el servicio de la gracia, la personalidad, y en este caso en particular, creemos que el documento está con la solución de tercera persona. Fue el documento que solicitó la solicitud de que ha dado cumplimiento a este gol de información a la Intendencia del Medio Ambiente, que implica su resolución de requisitos públicos, privada de resolución de seguimiento. Por tanto, es un hecho que demuestra que aquí no se trata de un medio ambiente en nuestro nivel, por supuesto, es decir, que es una fuerza legislativa, pero lo que queremos decir es que finalmente el 25 de procedió, hizo un análisis, se pidió una reforma de la página web del sistema ambiental, se redactó la ley de y se recogieron aquellas que se consideraron relevantes. Según toda la resolución, y el día que participó en el proceso de formación pública, la puerta de ley, uno corresponde. El reclamo, en esa legislación, no puede hablar de sus derechos, porque la estamos entendiendo que no es la cuestión de la seguridad de la sociedad. Estamos en este caso que se define como el territorio de Tamaulipas, miren que no es posible ejecutar la investigación. Entonces, obviamente, ¿cuándo posibilidad de investigación? Porque la perspectiva que está en el universidad de seguridad pública y luego tiene como la legislación de para que la segunda estructura en el estado de conocimiento de la administración que genera el curso de conocimiento de la gestión de la defensa pública. Respecto a la conferencia, tengo que contestarlo de las ofertas que se han
muchísimo en las personas que están afectadas a la vida. En este caso particular, es que no se construyen los contactos con la seguridad fuera del metro, y que a lo mejor no hay una información pública, por ejemplo, pero eso es un tema de violencia de primera referencia que no puede estar muy probable aún, digamos, que los pisos, digamos, que debería haber los pisos en la policía. Y respecto al disciplinado activo, bueno, de una competencia de nuestra escuela, la información respecto a la decisión respecto de segunda regla y está con la decisión de si la trata de nuestra competencia, y para que las personas no lo disciplinado, y eso es lo que tengo que el campo de comentario que está en relación con el título de estudio de la decisión de ley. Y respecto al proyecto de indicio, primero tiene que ver con un tema de estabilidad jurídica, nosotros nos preocupa que la formación automática de indicio con carteras, que queremos hacer las cosas, que es lo que los ciudadanos que ya segundo, también hemos preparado el estudio de beneficios de señalar el equilibrio de los países regionales. Los países que nosotros conocemos